soy Carmela Díaz. Hoy vengo a presentaros mi cuarta novela, El Edén de las Musas, y es un placer estar aquí con todos vosotros. He elegido los años 20 porque creo que es una de las etapas más fascinantes, no solo del siglo XX, sino de la historia. Es un periodo entre que finaliza la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, y se produce ahí una década fascinante en la que todo el mundo básicamente lo que quería era vivir la vida, disfrutar, y además confluyen muchísimas personalidades célebres, realmente apasionantes, que se conocieron en la vida real, como pueden ser Hemingway, Coco Chanel, William Hearst, el magnate que creó el gran emporio de la comunicación norteamericana, que sigue hoy en día vigente. Por supuesto, todas las estrellas del cine emergente, Charles Chaplin, Greta Garbo, Marion Davies, Dolores del Río, que es una figura fascinante, que luego si queréis hablamos un poquito sobre ella. Y además convergen en los Estados Unidos dos hitos increíbles, uno en la costa este y otro en la costa oeste. En la costa oeste, el nacimiento de Hollywood como gran industria cinematográfica, y en la costa este, el Chicago del jazz, el cabaret y la mafia de Al Capone, los speakeasy de la ley seca. Valentina, que es la protagonista, y es una protagonista de ficción, es la que hace de enlace entre ambos mundos. Entonces, hemos conseguido ambientar una historia de amor en dos épocas y dos escenarios realmente increíbles. Fundamentalmente descubrí que todo el mundo salía cada día a disfrutar de la vida como si no hubiese un mañana. Creo que ahora no hay esa alegría. Y además era generalizada. Jóvenes, mayores, adultos tenían ansia por beber de la vida, por experimentar, por ir un paso más hacia allá. Me apasionó muchísimo la evolución de las mujeres. Es la época en la que surgen las flappers, que rompen todos los moldes respecto a las mujeres que había anteriormente. Las flappers son, pues se denominan las mujeres de la época que empiezan a fumar en boquilla, empiezan a cortarse el largo de los vestidos por encima de la rodilla, empiezan a utilizar escotes, empiezan a cortarse el pelo a lo garzón, que antes llevaban melena larga. Eso también se lo debemos a Coco Chanel, que fue la primera que lo hizo, pero todas empiezan a seguirlo, empiezan a conducir coches, beben alcohol tanto como los hombres. Es un poco, yo creo, una liberación que luego se fue perdiendo a lo largo del siglo XX. Ahora la hemos recuperado ya hace mucho tiempo, pero ellas realmente son las pioneras, tanto en el estilo de vida como en esa liberación que hacen ellas mismas de los tabús en todo lo que tiene que ver con su aspecto físico. Eran mujeres valientes, eran mujeres transgresoras, eran mujeres divertidas, eran mujeres astutas, eran mujeres seductoras. Una de las cosas que me ha impresionado al investigar sobre la época. La absoluta rendición que tiene toda esa sociedad a rodearse de belleza. Todo era bonito. Todo estaba cuidado al detalle. Esas plumas, esas boas, esas lentejuelas, esos guipur, esos sombreros, esas estolas de piel, las medias de cristal, los zapatos de salón, todo eso se empieza a utilizar en aquella época. Tenían un mimo y un gusto por un entorno y unos detalles glamurosos que yo creo que en todo el siglo XX que vino, en todas las décadas del siglo XX que vinieron después, no se ha vuelto a repetir ni remotamente. No, la historia, que realmente es una historia de amor épica a lo largo de las décadas, es pura ficción. Lo que sí que he hecho es entrelazar de una manera lo más creíble posible a todos estos personajes en la trama de ficción. Ellos participan
tanto en la evolución de Valentina a lo largo de los años, como algunos de ellos de una manera muy representativa en el desenlace de la trama. Dolores del Río es una figura femenina que me ha fascinado cuando he buceado en su vida. Yo la conocía, creo que como todos, como un poco el icono de la escena mexicana del siglo XX, pero realmente ella tuvo una vida fascinante. Lo primero porque era una de las mujeres más ricas de México, tanto por familia como por matrimonio. Se casó muy joven con un hombre mucho mayor que ella, pero que era lo que podríamos denominar aristocracia mexicana, obviamente sin raíces nobles, porque allí no había. Pero ella, su ilusión, a pesar de tenerlo todo hecho en la vida, que podía haber vivido tranquilamente una vida social, de lujo, de ocio, estaba empeñada en ser actriz. Entonces se fue a Hollywood y triunfó desde el primer momento, empezó a hacer películas enseguida. Pero es que además era una mujer con una belleza realmente extraordinaria. Sus propias compañeras de profesión, las actrices de la época, la denominaban la mujer más bella del mundo, y no hay nada más que ver sus fotos para quedarte completamente hipnotizado por esos rasgos tan felinos, esos ojos tan expresivos, ese pelo negro, esa sensualidad en la pose. Y fue una mujer que luchó por el amor. Ella, cuando ya ha triunfado en Hollywood, mira hacia atrás y se da cuenta de que realmente no ha disfrutado como mujer, porque al casarse tan joven, con 15 años, realmente lo había hecho más por costumbre que porque realmente estuviese completamente enamorada del hombre con el que se había casado. Se divorcia y a partir de ese momento tiene esa inquietud de disfrutar del amor de verdad, busca el amor de su vida, que lo acaba encontrando en Orson Welles. Dolores del Río acaba siendo el gran amor, y así lo confiesa él, hasta su muerte, del gran cineasta. Y todo el proceso de creación de Ciudadano Kane, que no fue precisamente un proceso fácil, ella estuvo al lado de él. Y además hay otra anécdota en todo el desarrollo de la producción de esta película, y es que Dolores del Río era muy amiga en la vida real de Marion Davies, que era la amante de Hearst. Como sabéis, Ciudadano Kane está inspirado en la figura de Hearst, que también aparece en la novela. No sale precisamente bien parado. De hecho, intentó prohibir la proyección de la película en varias ocasiones, pero sin embargo, Marion Davies, que durante 3 décadas fue el gran amor de Hearst, y Dolores del Río, que durante todo el proceso de elaboración de Ciudadano Kane era el gran amor de Orson Welles, entre ellas eran muy amigas. Y de hecho son las dos cómplices y las dos mejores amigas de Valentina, la protagonista del Edén de las Musas, a lo largo de toda la novela. Y ellas dos, tanto Dolores del Río como Marion Davies, tienen un papel muy importante en el desenlace de la trama. Bueno, a mí, por regla general, en cualquier ámbito de la vida me gusta desmarcarme. Supongo que lo comparan porque se trata de historias de amor ambientadas en el pasado y en localizaciones atractivas, exóticas para el lector. Pero bueno, en cualquier caso, es un auténtico honor que hagan esa comparación, porque al final tanto Palmeras en la nieve como El tiempo entre costuras, creo que pueden haber sido la última década posiblemente, la literatura española escrita por mujeres que se ha vendido más. El tiempo entre costuras creo que ha superado los 2 millones de lectores, y Palmeras en la nieve más de 600.000, aparte de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho. Yo creo que igual con Dolores Redondo pueden ser ahora mismo las 3 escritoras españolas más vendidas. Y yo siempre tengo muchísimo respeto a todos los escritores que venden libros, porque es muy difícil. Bueno, y en esas cifras estratosféricas ya es para hacerles la ola. Es la primera novela que escribo de las 4 que no está ambientada en la época contemporánea.
tanto Pecados como Los viajes de Jimena, que era literatura erótica, como El sexto hombre, que era novela negra, están ambientados en una edad actual, en los años 2013, 14, 15 y 16. Sin embargo, esta es la primera vez que me retrotraigo en el tiempo y me voy a otra época. Lo he hecho porque me apetece escribir cosas distintas y fundamentalmente algo que yo he notado en la creación de esta novela ha sido que me ha fascinado el proceso de documentación. Me lo he pasado fenomenal. También es verdad que porque la época me apasiona y porque es una época que en cuanto empiezas a documentarte sobre ella, empiezas a leer, empiezas a escuchar a gente, a historiadores que saben de la época, es imposible no enamorarte de los años 20, tanto por lo que comentábamos antes de esas ganas que tenía la sociedad de la época de comerse la vida, como por ser una época que está marcada por un glamour, una elegancia, unos estilismos que yo no he visto en otras épocas de la historia, y por esa confluencia tan importante de celebridades que todos admiramos de alguna manera. Entonces, son muchos puntos que han hecho que la elaboración de esta novela me haya divertido incluso un poquito más que las anteriores, que ya es difícil, porque al final cuando escribes, si te gusta escribir, es lo que más te llena de la vida. Creo que es un final frenético. Ocurren muchísimas cosas. Concretamente, además, bueno, esto sí se puede desvelar, el desenlace comienza el 16 de mayo de 1929. ¿Qué pasa el 16 de mayo de 1929? Que en Hollywood estaban entregando por primera vez unos premios que llamaron Oscar, que además fue una fiesta, no como la actual, porque se hizo en dos partes. La primera se hizo en el Hotel Roosevelt, que fue un almuerzo en el que se entregaban los premios, y luego por la noche hubo una fiesta ya de gala en el Hotel Mayfair. En ese preciso momento, en el Mayfair, empieza el desenlace del Edén de las Musas, y a partir de ahí ocurren muchísimas cosas. Además, tiene varias voces narrativas el desenlace, porque cada protagonista va narrando en primera persona su intervención en el desenlace. Y además de los dos protagonistas principales, que son Valentina y John, narran en primera persona ese desenlace Marion Davies y Dolores del Río. Y luego creo que otra cosa por la que está gustando mucho el final, aparte de este cúmulo de sensaciones y de aventuras que van pasando en muy pocas horas, es que creo que es muy conmovedor. O sea, al final, el Edén de las Musas prácticamente empieza en 1916 y va hasta 1930. Y no solo hay glamour y fiestas y jazz y cabaret y cine, sino que también, como en la propia vida, hay los personajes pasan por muchísimas dificultades. Es una historia de superación de una gran mujer que es Valentina. Tienen que atravesar muchísimos baches, tienen que atravesar peligros y tienen que atravesar dramas personales. Entonces, claro, a lo largo de ese vaivén de emociones que se van dando a lo largo de toda la novela, creo que por fin al final es muy conmovedor para todos los que han ido leyendo, sufriendo, riendo y llorando con los protagonistas.